Historias de la Gran Navarra. Ahora, podcast, todos los miércoles a las 9 de la noche. No te lo pierdas. Hoy, la increíble historia de Catalina de Erauso, soldado, aventurera y leyenda. Hola a todos, bienvenidos al The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, la de Catalina de Erauso, la monja alférez. Catalina, una figura realmente intrigante. Tenemos muchísima información, análisis históricos, guías, incluso preguntas frecuentes. Parece que su vida despierta mucha curiosidad, ¿verdad? Sin duda. Su historia desafía por completo lo que queremos saber sobre los roles de género en el siglo XVII. Imagínate. ¿Una mujer viviendo como soldado en la América colonial? Es como si hubiéramos encontrado una pieza que no encaja en el rompecabezas histórico. ¿Cómo es posible que una mujer nacida en San Sebastián en 1592 termine siendo soldado en el Nuevo Mundo? Precisamente. Y no solo eso, destacando por su valentía y habilidad en el combate. Para comprender esta paradoja, debemos comenzar por su origen, su familia. Claro, la familia siempre influye. ¿Qué sabemos de la suya? Catalina nació en San Sebastián, una ciudad con una fuerte tradición militar y marinera. Un entorno que seguramente influyó en su carácter. Exacto. Su padre, Miguel de Erauso, era capitán de infantería, al igual que su abuelo. Su hermano mayor, Miguel, también seguiría la carrera militar, llegando a ser capitán en Chile. Una familia de militares. Es como si la predisposición a la vida castrense estuviera en sus genes. Podríamos decir que sí. Pero curiosamente, a Catalina, a pesar de este entorno familiar, la destinaron a la vida religiosa. A los 4 años ingresó en el convento dominico de San Sebastián el Antiguo. Con solo 4 años. Debió ser un cambio drástico. ¿Qué tipo de infancia puede llevar a una niña a escapar de un convento a los 15 años? Esa es la pregunta clave. Las fuentes no profundizan mucho en su vida en el convento, pero podemos especular. Quizás la rígida disciplina monástica chocaba con su espíritu inquieto. Un espíritu heredado de sus antepasados militares. Es posible. O tal vez simplemente no estaba hecha para la vida contemplativa. Sea como fuera, a los 15 años decide tomar las riendas de su destino. Y escapa del convento. Imagínate, una jovencita sola en el mundo en aquella época. Una época, además, en la que las mujeres estaban relegadas al ámbito doméstico. Exacto. Al adoptar una identidad masculina, Catalina estaba transgrediendo las normas sociales de una forma radical. Es increíble cómo desafía las expectativas de su época. ¿Qué le impulsa a tomar una decisión tan arriesgada? No es fácil saberlo con certeza. Las fuentes no son claras al respecto. Pero podemos aventurar algunas hipótesis. Me encantaría escucharlas. Por un lado, la influencia de su familia militar. Catalina creció rodeada de historias de aventuras y hazañas bélicas. Es posible que anhelara vivir una vida similar, llena de acción y desafíos. Tiene sentido. La aventura llama a la aventura. Pero también hay que tener en cuenta el contexto histórico. Estamos hablando de la época de la colonización de América, un periodo de grandes oportunidades, pero también de enormes riesgos. Un escenario perfecto para una persona joven y ambiciosa como Catalina. Exacto. El Nuevo Mundo representaba un espacio donde las reglas del viejo continente no se aplicaban con tanta rigidez. Un lugar donde era posible reinventarse, construir una nueva identidad. Y Catalina, al transformarse en Alonso Díaz, aprovecha esa oportunidad al máximo. Abandona el convento, se embarca hacia lo desconocido y se adentra en un mundo dominado por hombres. Y lo hace con una determinación asombrosa. No solo adopta un nombre masculino, sino que transforma su apariencia física. Se corta el cabello, se viste con ropas masculinas e incluso utiliza un emplasto para ocultar sus pechos. Un acto de rebeldía increíble. No solo está desafiando las normas, sino creando una nueva identidad para sí misma. Y lo más sorprendente es que lo hace con éxito. Logra pasar desapercibida como hombre durante años, incluso en un entorno tan hostil como el de las campañas militares. Es realmente fascinante cómo logra construir una identidad masculina convincente. No se trata solo de la apariencia física. Claro, también están los gestos, la forma de hablar, la actitud. Exacto. Es como si hubiera asumido por completo el papel de un soldado. Y según las fuentes, lo hizo muy bien. La describen como un soldado valiente, disciplinado y eficaz. Participó en numerosas batallas, destacando por su arrojo y su destreza en el manejo de las armas. Casi parece que encontró su verdadera vocación en la vida militar. Es posible. Incluso llegó a ser ascendida a alférez, un rango considerable para la época. Increíble, de monja soldado a alférez. Su historia está llena de giros inesperados. Y ahora, me surge una pregunta. ¿Qué hay de su vida personal durante este periodo? ¿Cómo se relaciona con los demás soldados? ¿Mantiene alguna relación sentimental? Esa es una pregunta interesante.
Las fuentes son bastante discretas sobre la vida personal de Catalina durante su etapa como soldado. Sabemos que se integra perfectamente en el entorno militar, ganándose el respeto de sus compañeros. Pero nada sobre sus relaciones sentimentales. No hay información precisa, al menos no en las fuentes que tenemos. Es una pena. Al vivir como hombre, Catalina tenía más libertad para relacionarse con otras personas, sin las restricciones impuestas a las mujeres. Claro, pero no podemos afirmar nada con certeza. De hecho, la vida personal de Catalina en general está envuelta en un halo de misterio. Sabemos mucho sobre sus hazañas militares. Pero poco sobre sus pensamientos, sus emociones, sus motivaciones más profundas. Exactamente. Y eso hace que su historia sea aún más intrigante. Catalina, la monja que se convirtió en soldado, la mujer que desafió las normas de su época y se forjó un destino propio, sigue siendo un enigma. Un personaje fascinante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la identidad humana. Totalmente de acuerdo. Y es esa complejidad, esa mezcla de valentía, rebeldía y misterio lo que la convierte en un personaje tan atractivo para nosotros tantos siglos después. Sin duda. Y ahora, adentrémonos un poco más en su vida militar, en sus hazañas en el campo de batalla. Porque Catalina, o Alonso Díaz, no era un soldado cualquiera. Sus acciones en la guerra de Arauco la convertirían en una leyenda. Ah, sí. La guerra de Arauco, un capítulo fundamental en la historia de Catalina. Un escenario donde su valentía y astucia brillaron con luz propia. ¿Te acuerdas del episodio de la batalla de Valdivia? ¿Cómo olvidarlo? Uno de los momentos más épicos de su historia. Efectivamente. En 1620, la ciudad de Valdivia, una plaza fuerte clave en el sur de Chile, fue atacada por las fuerzas mapuche. La situación para los colonizadores era crítica. Los mapuches, liderados por el cacique Leftraru, habían logrado penetrar las defensas de la ciudad. Debió ser un momento de gran tensión para los habitantes de Valdivia. Imagínate, el pánico se apoderó de la ciudad. Y es en este contexto donde Catalina, o Alonso como lo conocían, entra en acción. Con su arrojo habitual. En medio del caos de la batalla, Catalina, que por entonces servía en la compañía del capitán Gonzalo de Niza, se percató de que la bandera, símbolo del poder colonial, había caído en manos del enemigo. Un golpe moral devastador para las tropas. Sin dudarlo un instante, Catalina, armada con su espada y su escudo, se lanzó al ataque. Imagínate, abriéndose paso entre las filas enemigas hasta llegar al lugar donde se encontraba la bandera. Debió ser una escena impresionante. Allí se enfrentó al cacique Leftraru, un guerrero formidable que la superaba en tamaño y fuerza. Un duelo épico. Tras un combate feroz, Catalina logró herir al cacique y recuperar la bandera. Su acto de heroísmo inspiró a las tropas, que redoblaron sus esfuerzos, logrando finalmente repeler el ataque mapuche. Un momento crucial en la guerra de Arauco, y una muestra más del coraje y la determinación de Catalina. La recuperación de la bandera en Valdivia la convirtió en una heroína, en un símbolo de la resistencia de los colonizadores. Es increíble cómo una mujer, ocultando su verdadera identidad, se convierte en un referente de la masculinidad, de la valentía en el campo de batalla. Es una paradoja fascinante, ¿no crees? Y esta paradoja se acentúa aún más cuando analizamos otro episodio clave, su encuentro con su hermano Miguel. Ah, sí. El encuentro con su hermano en Chile. Un momento de esos que te dejan con la boca abierta. Totalmente. Imagínate la escena. Catalina, convertida en Alonso Díaz, lleva años luchando en la guerra de Arauco, sin saber que su propio hermano, Miguel de Erauso, también se encuentra en Chile, sirviendo como capitán. Qué casualidad. Una casualidad que cambiaría sus vidas para siempre. En 1623, durante una de las campañas militares, se encontraron por casualidad en un campamento. Y claro, ninguno de los dos se reconoció. Catalina, después de tantos años viviendo como hombre, había cambiado su aspecto físico y su forma de comportarse. Y Miguel no pudo imaginar que aquel valiente soldado era su hermana, a la que creía recluida en un convento en San Sebastián. Qué situación tan extraña. Dos hermanos, unidos por la sangre y el destino, se encuentran en el otro lado del mundo, sin saber que son familia. Es un episodio que roza lo surrealista, ¿no crees? Y lo más sorprendente es que, a pesar de no reconocerse, establecen una relación de amistad, de camaradería militar. Increíble. Se hacen amigos sin saber que son hermanos. Es como si el destino jugara con ellos, poniendo a prueba los límites de la identidad y la fraternidad. Precisamente. Y este juego del destino, esta trama llena de giros inesperados, nos conduce a un punto de inflexión en la historia de Catalina. Un duelo a muerte en la oscuridad. Un duelo a muerte en la oscuridad. Suena a tragedia griega. Totalmente. Es como si el destino, después de unirlos de forma tan peculiar, decidiera separarlos de la manera más cruel. ¿Qué sucedió exactamente? Los detalles son un poco confusos. Parece que hubo una discusión entre Catalina, o Alonso como le conocían, y su hermano Miguel. Algunos dicen que fue por una cuestión de honor, otros por una disputa sobre el juego.
Ajá. El caso es que ambos, guiados por la ira, decidieron resolver sus diferencias en un duelo a espada, en plena noche. Un duelo a espada en la oscuridad. No me parece la decisión más sensata. Desde luego que no. Pero hay que recordar que en aquella época los duelos eran una práctica bastante común, especialmente entre los militares. Ya, se consideraba una forma honorable de resolver las disputas. Exacto, aunque a menudo terminaban en tragedia. En este caso, la tragedia se cebó con Catalina. Efectivamente. Durante el duelo, en la confusión de la noche, Catalina hirió mortalmente a su hermano Miguel. ¡Qué horror! Matar a tu propio hermano sin saberlo. Debió ser un golpe terrible. Sin duda. Imagínate el impacto emocional al descubrir que la persona a la que acababa de matar era su propio hermano, al que no había reconocido. La culpa, el remordimiento, el dolor. Una experiencia devastadora. Totalmente. ¿Y cómo reaccionó Catalina ante esta tragedia? Las fuentes no son muy explícitas sobre sus sentimientos en ese momento. Sabemos que huyó del lugar del duelo, temiendo ser acusada de asesinato, y durante un tiempo desapareció del mapa. Es comprensible. Después de un suceso tan traumático, es lógico que buscara alejarse de todo. Sí, seguramente necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, para lidiar con la culpa y el dolor, pero a pesar del golpe emocional, Catalina no se rindió. Su espíritu indomable la impulsó a seguir adelante. Exactamente. Catalina era una superviviente nata, y esa capacidad de supervivencia la llevó a protagonizar nuevas aventuras. ¿A qué te refieres? Después de huir del lugar del duelo, Catalina reapareció en Perú, donde se alistó en el ejército con un nuevo nombre, Antonio de Erauso. Otro cambio de identidad. Parece que Catalina era una maestra del disfraz. Desde luego. Y en Perú, bajo su nueva identidad, siguió demostrando su valentía y su destreza militar. Participó en varias campañas contra los indígenas, destacando por su arrojo y su liderazgo. Parece que la vida militar era lo suyo. Podría ser. Incluso llegó a ser ascendida a capitán, un rango excepcional para una mujer en aquella época. Capitán. Es increíble cómo ascendía en la escala militar a pesar de los obstáculos. Su carrera militar es realmente sorprendente. Catalina, a pesar de su condición de mujer, logró destacar en un mundo dominado por hombres. Es como si su identidad de género se difuminara en el fragor de la batalla. Exacto. En el campo de batalla, Catalina no era una mujer disfrazada de hombre, era simplemente un soldado, un líder nato. Y esta capacidad de liderazgo le llevó a protagonizar algunos de los episodios más memorables de su carrera militar. ¿Recuerdas la batalla de Purim? Claro. La batalla de Purim, librada en 1626, fue otro momento crucial en la vida de Catalina. Cuéntanos un poco más sobre esta batalla. La batalla de Purim fue un enfrentamiento decisivo en la guerra de Arauco. Las fuerzas españolas, lideradas por el gobernador Francisco de Alava, se enfrentaron a un numeroso ejército mapuche comandado por el Toquilientur. Vaya. La batalla fue larga y sangrienta, con momentos de gran tensión y heroísmo. Y Catalina, por supuesto, jugó un papel destacado en esta batalla. Sí, su participación fue decisiva. En un momento crítico, cuando las fuerzas españolas estaban a punto de ceder, Catalina, al frente de su compañía, lanzó un ataque sorpresa contra las filas enemigas. Un movimiento estratégico audaz. Exacto. Y gracias a la audacia de Catalina, las fuerzas españolas lograron reorganizarse y contraatacar, logrando finalmente la victoria. La batalla de Purim marcó un punto de inflexión en la guerra de Arauco. Consolidando el dominio español en la región. Efectivamente. Y Catalina, una vez más, se convirtió en la heroína del día. Su valentía y liderazgo fueron ampliamente reconocidos. Sí, el gobernador Francisco de Alava la elogió públicamente, destacando su valor y determinación. La recompensó con un ascenso y una condecoración. Un reconocimiento más que merecido. Sin duda. Pero a pesar de los éxitos militares, la vida de Catalina no era un camino de rosas. Su carácter impulsivo la llevó a protagonizar numerosos incidentes. ¿A qué te refieres? Catalina era una persona apasionada con un fuerte sentido del honor y de la justicia. Y a veces esa pasión la llevaba a actuar de forma impulsiva sin medir las consecuencias. Ya veo. Por ejemplo, en una ocasión se vio envuelta en una disputa con un grupo de soldados que estaban acosando a una mujer indígena. ¿Y qué hizo Catalina? Defendió a la mujer, por supuesto. Se enfrentó a los soldados desenvainando su espada. Un acto de valentía admirable. Sí, pero también un acto imprudente. Claro, los soldados eran superiores en número. Exactamente. Supongo que ese tipo de incidentes no fueron aislados. No lo fueron. Catalina era conocida por su carácter pendenciero, por su tendencia a involucrarse en peleas y disputas. Entiendo. De hecho, en varias ocasiones tuvo que huir de la justicia, acusada de agresiones, altercados públicos e incluso de homicidio. Homicidio. Aparte del duelo con su hermano,
Sí, parece que Catalina se vio envuelta en otro duelo, esta vez con un rival amoroso. Un rival amoroso. Catalina tenía relaciones sentimentales con mujeres. Bueno, las fuentes son bastante ambiguas sobre este tema. Sabemos que Catalina, a pesar de vivir como hombre, se sentía atraída por las mujeres. Ajá. De hecho, hay algunos indicios de que pudo haber mantenido relaciones sentimentales con algunas mujeres durante su estancia en América. Es fascinante. Una mujer que vive como hombre, luchando en guerras, desafiando las convenciones sociales y al mismo tiempo explorando su sexualidad de una manera que seguramente era considerada tabú en aquella época. Exacto. La vida de Catalina es un constante desafío a las normas. Una búsqueda incesante de libertad. Precisamente. Y esa búsqueda de libertad la llevó a enfrentarse a uno de los poderes más importantes de su época, la Iglesia Católica. Ah, sí. El episodio del obispo de Huamanga. Un momento crucial en la vida de Catalina, donde su secreto salió finalmente a la luz. Exacto. Cuéntanos un poco más sobre este episodio. En 1643, después de casi 2 décadas viviendo como hombre, Catalina llegó a la ciudad de Huamanga, en Perú. Ajá. Y allí, como era habitual en ella, se vio envuelta en una pelea con un hombre, hiriéndolo de gravedad. Otra pelea más. Parece que Catalina no podía evitar los problemas. Cierto. Pero esta vez, las consecuencias fueron mucho más graves. El hombre al que hirió era una persona influyente en la ciudad. Entiendo. Y Catalina, temiendo por su vida, buscó refugio en la casa del obispo de Huamanga, Fray Agustín de Carvajal. Una decisión arriesgada. Acudir al obispo después de haber herido a un hombre no parece la mejor estrategia. Desde luego. Pero Catalina, en su desesperación, no veía otra salida. Y además, había algo más que la impulsaba a buscar la protección del obispo. ¿A qué te refieres? Catalina, a pesar de su vida aventurera, era una persona profundamente religiosa. Y después de tantos años ocultando su verdadera identidad, sentía la necesidad de confesarse. De liberarse del peso de su secreto. Exacto. ¿Y el obispo cómo reaccionó ante la confesión de Catalina? Imagínate la sorpresa del obispo al descubrir que aquel valiente soldado que había acudido a él en busca de protección era en realidad una mujer. Debió ser un shock. Al principio se mostró incrédulo, Claro. pensando que se trataba de una broma o de una invención, pero ante la insistencia de Catalina y después de interrogarla a fondo, tuvo que aceptar la verdad. Una revelación impactante. ¿Y cómo reaccionó la sociedad ante la noticia de que la famosa monja alférez era en realidad una mujer? La noticia se extendió como la pólvora, causando un gran revuelo en Huamanga y en todo Perú. Algunos se mostraron escépticos. Forma. Otros, sin embargo, quedaron fascinados por la figura de Catalina. Convirtiéndola en una leyenda. Exacto. ¿Y la iglesia cómo la trató? Curiosamente, la iglesia no la condenó. El obispo de Huamanga, a pesar de la sorpresa inicial, se mostró comprensivo con Catalina. ¿En serio? Sí, de hecho, la ayudó a regresar a España. Es increíble cómo Catalina, a pesar de desafiar las normas sociales y religiosas, logró ganarse el respeto de algunas autoridades eclesiásticas. Sí, es un ejemplo de la complejidad de la sociedad de la época. ¿Y en España cómo fue recibida Catalina? Su llegada a España fue un acontecimiento mediático. La historia de la monja alférez, la mujer que había vivido como hombre durante casi 2 décadas, cautivó la imaginación del público. Catalina se convirtió en una celebridad. Increíble. De soldado a celebridad. Fue recibida por el rey Felipe Cuedot y por la nobleza. Su historia inspiró obras de teatro, poemas y hasta una biografía escrita por ella misma. ¿Y en España cómo fue recibida Catalina? Su llegada a España fue un acontecimiento mediático. La historia de la monja alférez, la mujer que había vivido como hombre durante casi 2 décadas, cautivó la imaginación del público. Catalina se convirtió en una celebridad. Increíble. De soldado a celebridad. Fue recibida por el rey Felipe IV y por la nobleza. Su historia inspiró obras de teatro, poemas y hasta una biografía escrita por ella misma. Es fascinante cómo su historia trascendió las fronteras y las épocas. Sin duda, pero, a pesar de la fama y el reconocimiento, Catalina no estaba del todo en paz. ¿A qué te refieres? Aunque había recibido el perdón del obispo de Huamanga, Catalina sentía la necesidad de obtener la absolución papal. Para liberarse completamente del peso de su pasado. Exactamente. Quería la absolución por haber vivido como hombre y por los actos cometidos bajo esa identidad. Además, buscaba una autorización oficial para seguir vistiendo ropa masculina. Claro, algo que generaba controversia en la sociedad de la época. Por supuesto. Vestir ropa masculina siendo mujer era una transgresión evidente de las normas sociales y religiosas. ¿Y qué ocurrió? Emprendió un viaje a Roma. Así es. Catalina decidió viajar a Roma para solicitar la absolución papal y la autorización para vestir ropa masculina. Un viaje audaz. ¿Cómo fue recibida en la corte papal? Su llegada a Roma causó un gran impacto. Catalina se convirtió en un fenómeno, una curiosidad exótica.
Me imagino la expectación que generaría su presencia. Imagínate, una mujer soldado que había luchado en América, que se había batido en duelo, que había desafiado las convenciones de género. Su historia era irresistible para la corte papal. ¿Y el Papa cómo reaccionó ante la petición de Catalina? El Papa Urbano Weetz, un hombre culto e inteligente, quedó fascinado por la historia de Catalina. La recibió en audiencia privada, escuchó con atención su relato y finalmente le concedió la absolución papal y le autorizó a seguir vistiendo ropa masculina. Increíble. El Papa le dio su bendición para que siguiera viviendo como hombre. Es un hecho insólito, sin duda. Una muestra más de la complejidad de la época. Catalina, con su personalidad arrolladora y su historia excepcional, logró conmover al mismísimo Papa. Es realmente asombroso. Y después de obtener la absolución papal y la autorización, ¿qué hizo Catalina? Regresó a España, donde fue recibida como una heroína. Su historia se había difundido por todo el país, convirtiéndola en una figura legendaria. De soldado a celebridad y de celebridad a leyenda. Así es. Participó en actos públicos, recibió homenajes e incluso inspiró obras de teatro y poemas. Es curioso cómo, a pesar de haber pasado gran parte de su vida fuera, siempre mantuvo un fuerte vínculo con su tierra natal. Cierto. A pesar de sus viajes y aventuras, Catalina siempre se consideró navarra. En sus escritos, en su autobiografía, siempre resalta su origen navarro, su orgullo por haber nacido en esa tierra. Es conmovedor cómo, a pesar de la distancia y de las experiencias vitales, conservó ese sentimiento de pertenencia. Es una muestra de la fuerza de sus raíces, de la importancia de la identidad cultural. Y hablando de identidad, volvemos a la pregunta inicial. ¿Quién era realmente Catalina de Erauso? ¿Una mujer atrapada en un cuerpo de hombre? ¿Un hombre atrapado en un cuerpo de mujer? ¿O simplemente una persona que se rebelaba contra las etiquetas? Es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta única. Catalina, con su vida llena de contradicciones, nos desafía a repensar las categorías tradicionales de género. A entender la identidad como un proceso fluido, en constante evolución. Exactamente. Catalina, con su vida aventurera, nos invita a cuestionar las normas, a romper con los estereotipos, a explorar las posibilidades de la existencia humana. Es un mensaje inspirador. Y creo que es una buena forma de cerrar nuestra inmersión en la fascinante vida de Catalina de Erauso, la monja alférez, la mujer que desafió las convenciones de su época y se forjó un destino propio. Una figura que nos invita a reflexionar sobre la libertad, la identidad y la búsqueda de la felicidad, más allá de las normas. Y con esta reflexión, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia. Hasta la próxima. Historias de la Gran Navarra. Ahora, podcast, todos los miércoles a las 9 de la noche. No te lo pierdas. Hoy, la increíble historia de Catalina de Erauso, soldado, aventurera y leyenda.